Que la clase anterior, recuerden, estábamos con este tema de la isostasia, que, insisto una vez más, pues es considerar un fenómeno que en la escala de tiempo ciertos materiales se pueden comportar como líquidos, por lo tanto, pues hay materiales que pueden flotar dentro de otros, ¿no? Como una corteza flotar dentro de una corteza oceánica o flotar dentro de un manto. Y más que flotar, digamos, ser equilibrados hidrostáticamente, esa sería la palabra, ¿no? Porque, bueno, flotar, tenemos una idea de que siempre va a ser en un líquido, ¿no? Pero equilibrio hidrostático es la palabra más exacta. Entonces, habíamos visto dos casos. Eh, Podemos ver otro caso más para la isostasia, que serían las cuencas sedimentarias, que también es el momento para introducirles un concepto que ustedes ya deben tener presente seguramente, pero para insistirles, ¿no? Lo que sucede a nivel geodinámico. Primero, pues esta palabra cuenca, verán, es muy amplia. Por ejemplo, ustedes en las materias de la rama de hidrología, pues van a encontrar muchas veces las cuencas hidrográficas. Entonces, no confundir cuenca hidrográfica con una cuenca sedimentaria, ¿no? A veces pueden coincidir geográficamente, pero en general, no. Entonces, por si acaso, esto es lo que en inglés se conoce como el basin, ¿no? ¿Y cómo se forma? Pues la idea es que la corteza se está extendiendo y también se está comprimiendo. Entonces, verán que esta idea de las cuencas sedimentarias era anterior a las placas tectónicas, ¿no? Eso ya se sabía, ¿ya? Y vamos a ver que, por eso les digo, muchas de las cosas que se observaban se explicaban sin la necesidad de las placas tectónicas, de ahí que haya sido muy difícil llegar a establecer, pues ya existía en la geología antes de la teoría de placas tectónicas. Porque desde antes ya se habían visto, pues que recuerden que había esfuerzos, tensiones en la corteza, y esas tensiones hacen que la corteza se comprima o se extienda, ¿de acuerdo? Entonces, hay zonas de la corteza donde obviamente hay compresiones y entenderíamos que eso da origen a las cordilleras, que ya veremos luego, pues la teoría de la de igual, ¿no? De la geosinclinal, que era la que explicaba el origen de los relieves antes de las placas tectónicas. Y hay zonas de la corteza en donde la corteza obviamente se está extendiendo. Entonces, esas zonas son las que se conocen como las cuencas sedimentarias. Entonces, como son zonas de la corteza que se está extendiendo, la idea no es que eso se va a quedar lleno de aire, no son agujeros gigantes, sino que se va a ir precisamente llenando de sedimentos, ¿no? A conformar, pues, rocas sedimentarias. Luego, obviamente, esas rocas puede ser que se compriman y se eleven después, pero en general son zonas en donde entendemos que hay una extensión de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces, ese pequeño problema lo podemos analizar desde la isostasia. Y más o menos tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, que vamos a pensar, esta es mi corteza originalmente, ¿de acuerdo? Pura corteza continental. Y hay una zona de la corteza continental de longitud W sub 0. Utilizamos la W de White, ¿no? Ancho, en inglés. Esto obviamente tiene eh, una altura de la corteza continental y tiene obviamente una densidad, ¿no? de la corteza continental. Entonces ahora estamos tratando solo con corteza. Luego, pues hay un proceso de ensanchamiento. ¿Sí? Esto se va a ensanchar
Y lo que va a suceder es que no toda la corteza se va a ensanchar igual, sino que cosa que me va a quedar algo como lo siguiente, ¿no? Entonces, estos procesos, como les digo, son una primera indicación de que la tierra, la corteza en general, sobre todo la corteza, porque bueno, el manto un poco menos, pero sí la corteza y sobre todo la litosfera en realidad, se comporta siguiendo las leyes de cuerpos de deformación uniforme, ¿no? Como en este caso. Entonces, ¿ven qué es lo que ha pasado? Que esta partecita se ha ensanchado, ¿sí? Pero lo que sabemos es que cuando nosotros alargamos un material, el material en cambio tiende a hacerse más fino, ¿no? Es típico caso de un alambre, ¿no? Que ustedes pueden hacer una extensión muy fuerte de un alambre. ¿Y por qué se rompe? Bueno, nada más porque va haciéndose cada vez más fino hasta que ya el número de átomos es insuficiente para sostenerlo y, bueno, se rompe, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? O sea, no es que el material simplemente esto va a seguirse extendiendo y no pasa nada, extiende, pero luego obviamente se va afinando aquí, ¿cierto? Entonces, es lo que ha pasado. Y esto obviamente me ha conformado un nuevo, vamos a llamarle W por base, ¿no? Por eso el ancho de la cuenca, es decir, actualmente yo voy a una cuenca sedimentar y puedo medir esto, ¿no? Esto es lo que tenía el origen, esto sería lo que actualmente observo, por eso le pongo dB, de base. Y aquí se me forma algunas alturas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, con otro color, esto sería la altura de los sedimentos, utilizar el SB. Y esto obviamente, esto rojo que queda acá, como les digo, la idea es que no es que se llena de aire, ¿cierto? Sino que se va a llenar de sedimentos, que posteriormente van por transformaciones, ¿no? Eso ya usted sabe, ¿no? Los tres tipos básicos de rocas, pues bueno, esos sedimentos no es que se quedan ahí, sino que van a dar lugar precisamente a rocas sedimentarias, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo vamos a discutir aquí, pues todo esto serán sedimentos que obviamente tendrán una densidad, voy a ponerle con la letra, ¿qué letra le pongo aquí para que no se me repita? Rho S, ¿sí? La densidad de los sedimentos. ¿De acuerdo? Esta de acá verán que queda igual. Esta es la misma originalmente, la altura de la corteza. Verán que estos son sedimentos, esto sigue siendo corteza, y a esta altura le voy a llamar, por ejemplo, la altura CB, de la corteza en la cuenca, ¿no? Igual, insisto, verán que la idea que estos ejercicios están en el libro que nos sirve de guía, por lo tanto yo considero que es mejor mantener la misma notación, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar esas letras? Por eso entonces sigo manteniendo, ¿no? De S, SB, W, les digo W es porque es el white, es el ancho, ¿no? Con eso igual van recordando las palabras, de esas palabras básicas, ¿no? Y el B, recuerden, es por basin, ¿no? Por cuenca, cuenca sedimentaria. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué pasará? ¿Se quedará eh, lleno de aire? No, porque recuerden que acá abajo hay un manto, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo estiro esto obviamente se afina, y acá obviamente esto tiene que llenarse de manto, ¿de acuerdo? Acá me va a quedar una tercera altura ahí, pero ya vimos que no hace falta porque lo puedo encontrar simplemente esta menos esta, y de acá. Entonces verán que todo esto, como les digo, se conocía antes de la tectónica de placas. Todo esto ya se sabía y se podía hacer estos cálculos, más o menos simples o complicados. Pero por eso les indico, ¿no? Estos son los primeros cálculos básicos que yo puedo hacer a nivel de geodinámica. Todavía no estoy utilizando la teoría de la elasticidad propiamente,
Pero son cuestiones de la física básica que intervienen, ¿no?, dentro de la geodinámica, y además me ayudan a entender un poco el proceso que mismo está pasando. Entonces, por ejemplo, si ven esto, debe estar claro, ¿no?, que cuando se forma una cuenca sedimentaria, ¿sí?, por acá van a aparecer sedimentos, por acá corteza, y acá tiene que aparecer un manto que compense por isostasia, ¿no? Pues bien, todos estos son a priori que luego cuando yo voy a hacer, por ejemplo, geofísica, que es mi especialidad, conocemos geofísica. Entonces nosotros ya antes de hacer la geofísica ya tenemos una primera idea, qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si, por ejemplo, yo sé que estoy en una cuenca sedimentaria, ¿sí?, necesitaré pensar que estas tres grandes capas es lo que yo voy a ver, ¿no? A nivel, obviamente, estamos haciendo una geofísica a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, es la geofísica de toda la cuenca amazónica, de toda la región amazónica, de la llanura amazónica. Yo sé que en la llanura amazónica voy a encontrar esta estructura, ¿sí?, una parte de cuenca sedimentaria, una parte de corteza y otra parte seguramente de manto, ¿no es cierto? Porque sé que estoy en una cuenca sedimentaria de extensión, en algunas zonas, en otras, pues, que no. Entonces, esto es más claro en zonas como las que, no sé, según ustedes ya las han revisado, pero si no es el momento de revisar, las cuencas sedimentarias que encontramos en la región costa, ¿no?, o lo que llamamos región costa aquí en el Ecuador, ¿no?, que son cuencas de este tipo de estructuras, ¿de acuerdo? Sedimentos, corteza y abajo un manto que vaya a compensar. Entonces, si ven esto, ya de entrada me da un a priori, una primera idea de qué es lo que yo voy a encontrar antes de lanzarme a hacer la geofísica, ¿no? O sea, entonces, eso me va a permitir calibrar las respuestas que yo vaya obteniendo para ver si es que me acerco o me alejo de eso acá. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, recuerden que lo principal en nuestro caso es establecer la ecuación de la isostasia, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo propongo como objetivo de aprendizaje en este nivel. Entonces, este ejercicio que yo les voy a hacer, ¿no?, el último, después pues seguramente les podamos dejar uno más para que lo resuelvan como deber, ¿no? Verán que siempre deberes hay una enorme cantidad de cosas que se puede preguntar, ¿no? Entonces, como yo vi bien, algunos compañeros sí están haciendo todo el proceso de revisar los otros ejercicios. Entonces, ¿no?, seguramente, pues bueno, la idea es revisar los que hacemos aquí en clase. Hay otros que se quedan por fuera, ¿no? Pues vale la pena revisarlos, ¿no? Ahí una vez más, pues digo, ya depende mucho del tiempo, pero lo mínimo ahí sería hacer el ejercicio que se les pide de ver posteriormente. Entonces, este sería el tercero que yo les hago, y el último, pues ya es el que les quedaría de deber. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Repito, la idea es, empiezo por acá, planteo ya mi situación, y toda la idea, verán, la idea es, ¿qué tengo acá? Tengo este bloque equilibrado por ¿cuántas capas? Una, dos, tres capas. El equilibrio hidrostático, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes tenía el bloque por acá equilibrado por una, dos, tres por acá. ¿Sí? Esa es la idea del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno verdaderamente ha aprendido algo, es que tiene la capacidad de aplicarlo a cosas nuevas, ¿no? ¿Sí? Por eso es que uno aprende cosas, ¿sí? Porque si solamente repitiéramos el mismo ejercicio siempre, sí, o sea, no pasaríamos de 1 más 1 igual a 2, ¿sí? La idea es que mientras voy haciendo nuevas cosas, ya tengo la capacidad de visualizar nuevas situaciones. Por ejemplo, es una situación nueva. Este bloque, ¿sí ven? De acá, está equilibrado por ¿cuántas capas? Una, dos, tres capas. Cada una con su respectiva altura. Y eso es lo que me va a permitir escribir la ecuación del equilibrio hidrostático, ¿no? Bueno, verán que partí de esto, ¿no? Porque la idea para su deber sería que van a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa cuando se comprime? Y me da origen a una cordillera, ¿no? Será el otro caso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez establecido el esquema de lo que estoy pensando, pues ahora sí voy a escribir. Entonces, ¿cuál es la capa? Toda esta capa de acá, verán, es corteza. Si quieren, lo voy a poner otra vez acá, ¿no? Entonces, esta capa, con esta altura, rho C
por HCC. Verán que pongo HCC para diferenciar de esta altura de la corteza en la zona del, de la cuenca sedimentaria, ¿no? Entonces, todo esto por su altura es igual. Y ahora sí, cada una de estas, ¿no? Densidad de los sedimentos por altura de los sedimentos. Aquí va otra vez la corteza, pero por esta altura. Y me falta esta de acá, que es manto. Esto es manto. ¿Por qué altura? Pues ya no hace falta ponerle otra, simplemente esta le resto de las de acá. HCC menos HCD. Y he obtenido la ecuación de la isostasia para una cuenca sedimentaria, ¿cierto? Y ahí obviamente puedo despejar varias cosas, pero como les digo, básicamente este es el trabajo que en este momento queremos que esté más claro. Aquí obviamente hay un elemento más, que también lo vamos a revisar, ¿no? Porque luego, pues, sí, hay el álgebra, es decir, hay que despejar, pasar a algún lado, y eso hay que hacerlo bien, ¿no? Y eso no es algo que por ejemplo, ahorita, como les digo, yo les propondría que despejen una de esos términos, que hagan un poco de álgebra. No, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero todo eso podrían hacerlo. ¿Todos de acuerdo, verdad? Entonces, ¿está claro eso? Esa ecuación, ¿de dónde salió? ¿No? Lo repito, esta altura por esta densidad se equilibra con esta y esta. El manto simplemente es esta altura menos esta es esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí obviamente hay un elemento adicional que es importante, que tenemos que ver que el volumen. Entonces, verán, seguramente antes de seguir, en el deber lo que yo les voy a plantear es más o menos hacer el gráfico y plantear la ecuación de la isostasia. Ahí por si acaso, de una vez, yo sé que a veces en los deberes es otra cuestión que vale la pena insistirles. Yo en los deberes, como a veces, bueno, ahora ya no estamos haciendo exámenes como tal, ¿no? Pero generalmente la idea es que ustedes también se acostumbren a hacer deberes en los cuales, o exámenes en los cuales tienen que responder específicamente a lo que se les pregunta, porque yo sé que a veces cuando se les pone estos ejercicios, ustedes dicen, ah, mire, ya encontré esto, entonces voy a seguir, por si acaso no sé si verdaderamente es lo que me preguntaba, así que voy a seguir llenando unas 2 o 3 páginas más, lo cual no está mal, ¿no? Yo generalmente no les sé penalizar por eso, ¿no? Pero a veces si en esas 2 o 3 páginas más que ustedes siguen escribiendo, empiezan a aparecer errores, ¿sí? O sea, tengan la idea, ¿no? Que si uno está calificando eso, pues si ustedes lo escribieron, pues hay que calificarlo, ¿no? Lamentablemente que no forme parte de la pregunta. Entonces, eso les digo porque yo sé que a veces no están acostumbrados a hacer estos deberes muy precisos. Entonces, por ejemplo, si les dice hacer el gráfico y establecer la ecuación de la isostasia, ¿cierto? Son preguntas muy puntuales que deben responder, ¿de acuerdo? Si siguen luego haciendo el resto del proceso y está bien, pues perfecto, ¿no? Pero si además hacen otras cosas que no se les ha pedido y está mal, entonces ahí yo sí les suelo revisar y sí les suelo poner no una sanción, pero sí una calificación adecuada, ¿no? Por si acaso, porque siempre nos suele pasar en los deberes, ¿no? Yo les pido a veces algo muy preciso, entonces ya lo escriben, pero luego dicen, bueno, voy a seguir haciendo más cosas por si acaso era parte de la pregunta o por si acaso esto me sube más puntos. Entonces, eso tengan en cuenta que en la ciencia no funciona así, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que queremos que algún momento ustedes tengan la experiencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes escriben un paper, un artículo, ahí los que les revisan es como un examen, ¿no? O sea, les van a poner unas preguntas, los que van a revisar el paper, de hecho ustedes no los conocen, no saben quién son, le van a poner las preguntas que a veces dicen, ¿y por qué me preguntan esto? Que ustedes tienen que responder y que obviamente tienen que ser muy precisos en la respuesta, ¿no? Porque pueden decir, bueno, pero le voy a mandar con esto adicional por si acaso eso le convence a la otra persona, ¿no? Y no es así, porque la otra persona va a ver eso y va a decir, ah, no, aquí hay más argumentos para seguir discutiendo. Entonces, eh,
Ah, perdón, ayer un mensaje del Google, pero no era nada. Entonces, eso, por favor, pues digo, es parte de un entrenamiento, ¿no? A responder cosas muy precisas. ¿Sí? Porque luego, pues, la idea no es que uno pone todo lo que se le ocurre y a ver si entre todo eso algo está bien. No, la idea más bien es pregunta, respuesta, ¿no? Después yo sé que hay muchos que luego pueden continuar, etcétera, pero no está mal, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero si continúan y está bien, pero perfecto, pero si continúan y está mal, pues no. O sea, entonces, esa es la idea, ¿no? De que, por ejemplo, si les pregunta establecer el esquema de una cuenca sedimentaria y establecer la ecuación de la isostasia. Hasta ahí, no me dice nada más. ¿De acuerdo? Luego lo que sí puedo es hacer otras preguntas, como por ejemplo que el volumen de la cuenca se conserva. Voy a poner cuenca sedimentaria, porque yo sé que cuenca, sobre todo en geociencias, es muy amplio, ¿no? Entonces yo sé que hay cuencas hidrográficas. Cuenca sedimentaria. Se conserva. ¿Qué implica esto? Que el volumen que tenía originalmente la cuenca aquí es el mismo volumen que tiene que aparecer acá. ¿De acuerdo? Ese volumen se conserva. Entonces, originalmente, ¿cuál era el volumen de esto? Pues imaginémonos que esto una vez tiene una longitud hacia atrás, pero esa no nos interesa porque esa que está hacia atrás va a ser la misma. Todo va a cambiar en estas dos dimensiones. Entonces, el volumen inicial va a ser ancho inicial por altura inicial. Verán que falta una longitud más, pero esa está perpendicular al pizarrón. Esa suponemos que no cambia, solo cambia en dos dimensiones. Entonces, HCC, volumen inicial, es igual al volumen final. El volumen final de esto, verán que esto que estaba acá, este volumen, es el que ahora se ha transformado en este volumen que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí, este ancho con esta altura, se ha transformado en ¿cuál volumen? En este volumen que está acá. Este volumen de Cortés es el que tengo luego o al que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? ¿verdad? No estoy hablando del volumen de la capa de sedimentos, ¿no? Estoy hablando de la corteza, que originalmente se ensanchó. Entonces, esto que estaba acá se transformó en esto que está acá, esto largo de acá. Aquí no estoy utilizando la densidad, todo es corteza, en realidad. Entonces, este volumen de acá es el ancho final por la altura final, HCB. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, pues bueno, yo puedo establecer algunos parámetros, como por ejemplo el factor de ensanchamiento, que le voy a llamar alfa, que va a ser igual al ancho final menos el ancho inicial. Entonces, eso lo puedo reemplazar en mi ecuación del volumen. Entonces, lo que voy a encontrar es que de aquí, lo que necesito es esta altura para no tener otra incógnita adicional. Entonces voy a despejar este HCB, esta altura de la corteza después del ensanchamiento. Va a ser igual, bueno, simplemente hago esto, ¿no? W0 y acá me queda, perdón, más fácil así. HCC, y me queda W0 sobre, y esto sí vemos que es el inverso, ¿no? De lo de acá, este factor de ensanchamiento. Acá está B sobre 0, 0 sobre B. Por lo tanto, mi HCB yo la puedo encontrar como mi altura inicial de corteza sobre alfa. ¿De acuerdo? Donde mi altura inicial de corteza, recuerden, es un dato que yo conozco en grandes rasgos, son 35 kilómetros, una corteza continental. Este dato lo conozco. Entonces, este factor de ensanchamiento, yo
yo puedo probar mis ecuaciones para varios valores de ese factor de ensanchamiento, ¿de y ya encuentro este HCB, ya tengo una incógnita menos, ¿de acuerdo? Porque recuerden que esto lo conozco, 35 kilómetros, y generalmente la incógnita de lo que quiero saber es cuánto vale la altura de la cuenca sedimental, qué altura puede alcanzar una cuenca sedimental. O espesor, si ustedes quieren, ¿no? La cuenca sedimental. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a reemplazar esto acá, el HCB acá. Y bueno, pues me toca borrar el gráfico, ¿no? Entonces, verán, por favor, la idea, por eso les digo, ¿no? Aquí estaría lo básico. Los otros cálculos no es que no son importantes, pero pues, sí, ya necesito reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar este HCB acá. Y de ahí voy a despejar, de una vez, voy a despejar el HSB, la altura de los sedimentos, ¿de acuerdo? Ese proceso obviamente es álgebra, no lo voy a hacer. Son cosas, por ejemplo, que les podríamos poner como trabajos en clase, ¿no? Si estuviésemos en una clase normal. Reemplazar este HCB y despejar el HSB. Y les va a quedar lo siguiente, ¿no? HSB es igual ρm menos ρcc 1 menos 1 alfa. Entonces recuerden que este alfa representa el factor de ensanchamiento, es el ancho final menos el ancho inicial, es decir, cuanto más grande sea alfa, más grande será este factor de ensanchamiento. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí es lo que nos interesaría aquí no es para cualquier valor de alfa, ¿sí? Sino en el límite, ¿no? En el límite, alfa tiende a infinito. Entonces, verán este tipo de aproximaciones, más que ese, son modelos que uno aplica a la realidad, en este caso de ustedes a la realidad geológica. Entonces, ahí hay que tener una vez más conciencia sobre la limitación y de las cosas que estamos haciendo cuando modelamos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos cosas como esta, porque hasta ahí hemos hecho álgebra, reemplazos, bueno, todo el mundo está contento, pero decimos en el límite alfa puede valer infinito. Entonces, ¿es eso verdad? O sea, yo puedo considerar que se extiende hasta el infinito. No, o sea, en la realidad eso no es cierto, son aproximaciones matemáticas que uno hace. Simplemente lo que estoy diciendo es alfa tiene infinito, estoy queriendo decir con eso que este valor es mucho mayor que el valor inicial. ¿Cuánto mayor? ¿Sí? Matemáticamente es infinito. ¿Sí? Este debe ser infinitamente mayor de acá para justificar que el alfa tiende a infinito. Eso en la realidad no existe, ¿no? Entonces, ustedes ven que muchos de los modelos que nosotros hacemos al medio geológico, y de hecho el libro este que utilizamos es básicamente eso, es un montón de ecuaciones, de modelos que se tratan de aplicar al medio geológico. Pues cuando hacemos estas aproximaciones, obviamente las hacemos, ¿no? Pero luego tenemos que ir a contrastarlas en la realidad, a ver si nuestra aproximación fue válida. Porque si ven que hasta ahí no hemos hecho básicamente ninguna aproximación, pero aquí estamos diciendo qué pasaría en el límite cuando alfa tiende a infinito. Esto va a converger, es lo interesante, porque si va a diverger esto de acá, pues no tiene ningún sentido. Me va a dar un valor. Ahora ese valor luego lo tengo que ir a comprobar mediante una observación en la realidad. Entonces verán que, digo, no es, pues sí, bueno, puedo hacer un experimento a escala, pero siempre va a ser discutido, ¿no? Esos experimentos de escala siempre son una ayuda, pero no puedo constatar que esté totalmente correcto, ¿no? Ahora puedo hacer experimentos numéricos, ¿sí? Hacer esto simulándolo numéricamente con ecuaciones de deformación. Pero, al fin y al cabo, tengo que ir algún momento al terreno y buscar si esto que me va a dar aquí tiene alguna validez, ¿no?
Bueno, obviamente en el terreno igual, yo no puedo ir a una cuenca sedimentaria y excavar todo y ver, sacar los sedimentos y ver si sí, perfectamente esto corresponde. Entonces, nunca tengo el nivel de positividad que se conoce con ciencias positivas que se hacen en un laboratorio, en donde todo está controlado. Digo, este tipo de modelos en las geociencias siempre son comprobables mediante una serie de observaciones, ¿sí? Porque no puedo decir que sean experimentos. O sea, hago un experimento, sí, un experimento geofísico, por ejemplo, para luego comprobar esta profundidad de la cuenca sedimentaria, pero no es un experimento controlado como el que yo puedo hacer en un laboratorio. Como siempre les pongo el ejemplo, los laboratorios de biotecnología, sus compañeros de biotecnología, ¿no? Todo está controlado, el ambiente está muy limitado. Aquí, en cambio, dependo del medio natural. Es decir, yo no puedo salir al exterior y decir, voy a hacerme una corteza terrestre, le voy a estirar y voy a esperar millones de años para que se llene de sedimentos, porque saben que este proceso de sedimentación no sucede en 2 días, ¿no? O sea, millones de años. Entonces, sí, esas son las cuestiones de nuestras geociencias que nos diferencian un poco de las otras ciencias ya más específicamente, ¿no? Nosotros no es que no utilizamos las técnicas de las otras ciencias, pero los criterios de validación de la verdad científica aquí eh, son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos que hacer por eso modelos, tenemos que hacer, podemos hacer un modelo analógico con materiales, podemos hacer un modelo numérico, y si no, para salir al campo y establecer estas profundidades, seguramente por un método indirecto, por geofísica. Y si tenemos ya más herramientas, bueno, perforaciones, ya vamos a ver cuántos kilómetros sale eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, los criterios de validación son varios, ¿no? Pues eso les va a pasar cuando hagan estos, si es que van a hacer estos modelos en sus papers, en sus tesis. Sí, ustedes lo que tienen que hacer es, mientras más técnicas utilicen, pues están aportando mayor veracidad a sus conclusiones en su modelo, ¿no? Pero, como les digo, nunca van a pensar que es el mismo criterio de validación, ¿no? O sea, que todo se puede validar con un experimento en laboratorio. Eso no se puede. Las geociencias son un caso, la biología evolutiva es un caso, aunque sé que como les decía, actualmente hay algunos esfuerzos por hacer experimentos, ya, o sea, hacer biología evolutiva a nivel experimental con bacterias, dejándoles unos 30 años que evolucionen para verdaderamente ver la evolución en marcha, ¿no? Pero pues nunca es el proceso real, ¿no? No podemos hacer. Entonces, lo mismo acá, ¿sí? Nosotros tenemos el mismo problema que los biólogos, ¿no? La ventaja nuestra es que tenemos un poco más de ecuaciones, porque como esto no es un medio vivo, es más simple. Ahí los de ecosistemas, los biólogos lo tienen más complicado, porque las interacciones entre el medio vivo son muchísimo más difíciles de llevar a ecuaciones. En nuestro caso, vamos a ver que esto es, vamos a ver, más que suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos ya esto, bueno, si este límite, ¿verdad? Si tomamos el límite infinito, ¿cómo resolvemos este límite? Pues bueno, hicimos 1 sobre infinito, me queda 0. 1 menos 0, 1. Por todo esto, pues entonces mi cuenca sedimentaria me queda lo de acá. ¿Sí? Aquí verán que tenía la densidad del manto, ya sé, la densidad de la corteza, ya sé, la altura de la corteza son 35 kilómetros, la densidad del manto ya habíamos puesto, lo que me faltaría es la densidad de las rocas sedimentarias, eso sería lo nuevo. Ese valor aproximadamente, porque verán que no todas las rocas sedimentarias, pero obviamente. ¿Sí? Entonces ustedes vean, 2500, recuerden, este de la corteza era 2800, ¿no? Entonces la densidad de las rocas sedimentarias va a ser menor que la densidad de una corteza continental, ¿de acuerdo? Porque precisamente expresa que esto está flotando, ¿no? Entonces estas otras ya conocía, verán que aquí voy a hacer el truco que decía, aquí esto debería transformarle a metros, pero como acá todo es sin unidades, lo voy a dejar en kilómetros, esto era 35 kilómetros, y aquí las otras que ya sabía, esto era, la del manto era 3000, ¿cuánto era? 3300, ¿no? 3300, la de la corteza era 2800,
kilogramos por metro. La del manto, 3.300. Y la de los sedimentos, 2.500. Y con esto encuentro la altura en el caso de estiramiento máximo, ¿cierto? Cuando esto se ha estirado lo más posible. Sería el límite que puede tener una corteza de espesor, una cuenca sedimentaria. ¿Bien? Hacer este proceso, verán que aquí, como les digo, estoy haciendo este truco. Esto debería transformarle a metros y luego la respuesta volverlo a poner en kilómetros, pero aquí puedo utilizar kilómetros, ¿no? Por si acaso. Por eso yo generalmente cuando hago esto no le pongo unidades para hacer estos trucos, ¿no? Pero verán, hay que ser cuidadoso porque no siempre se puede hacer eso, ¿no? Eso ya es un poco la práctica. Saber cuándo podemos poner aquí solamente kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces pueden hacer esa operación y finalmente obtengo, voy a ponerlo por acá, la respuesta, que la altura de mi cuenca sedimentaria, ahí me va a salir 22 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Eso sería cuando ya esto se hizo lo mínimo posible, lo más pequeñito, no cero, ¿verdad? No cero, no es que tiende a cero, esto se hizo lo más pequeñito posible. La altura, el espesor de mi cuenca sedimentaria es 22 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a detectar eso? Bueno, ahí tengo algunas técnicas, entre ellas las técnicas geofísicas, son algunas de las que yo necesito indicarles, ¿no? O mostrarles que se utilizan para esto, ¿no? Pero antes de eso, bueno, supongo que los cálculos están claros, no hay ninguna duda adicional, porque si no, pues recuerden en este documento que yo les había dado sobre la geodinámica del Ecuador, eh, vamos a volverlo a abrir, geodinámica. Presentar. Sí, en los varios mapas que tenemos en ese documento, pues observen este, bueno, el mapa 1.4, pues ahí están las principales cuencas sedimentarias que tenemos nosotros en la región del Ecuador, ¿no? La cuenca Borbón, la cuenca de Manabí, que va todo esto, la cuenca Progreso, que sería esta parte de acá, ¿sí? Entre la cordillera, que es la cordillera Chongón-Colonchi, y toda esta parte de acá. Quizá es una de las más conocidas, ¿no? Porque, bueno, por aquí se la ruta a las playas de Santa Elena, ¿no? Ahora, yo sé que también hay otras carreteras por acá, no les digo, pero generalmente, pues, la ruta más conocida es pasar por Guayaquil y se van acá. Y toda esa ruta que va por aquí, pues, va por la cuenca del Progreso, ¿no? La cuenca sedimentaria del Progreso. Y, bueno, la cuenca de Manabí es toda esta zona de acá. Y la de Borbón es un poco más difícil de observar porque acá, en cambio, hay ya una zona de alta vegetación, ¿no? La parte de Esmeraldas, menos estudiada, más difícil de observar. Pero pues por ahí, si algún rato pueden ir, por ejemplo, acá esta zona de Cojimíes, ¿no? Hay unos sitios en los que pueden entrar, acercarse a esta cuenca y pueden ver las rocas sedimentarias. Hay unos balnearios de río por ahí, ¿no? Bueno, digo, sí. Por ejemplo, son sitios que uno pensaría que se podría ir en una salida de campo, ¿no? Que hay unos sitios de balnearios de río en los cuales se puede ver justamente todas las rocas sedimentarias de la cuenca Borbón, ¿no? Viniéndose hacia acá. Pero, pues digo, si van por aquí alguna vez en esta carretera, pues todo eso transcurre por la cuenca del Progreso. Luego acá más hacia el sur tenemos esta, que sería la cuenca, de hecho muchos mapas le dicen la cuenca Celica-Lancones, como siempre son regiones que están
en la frontera, bueno, del lado de Celica y del lado de Lancones en el Perú. Luego tenemos estas otras cuencas, ¿no? Para que vean en el sur, hacia el Perú, ¿no? Talara, Sechura, Trujillo. Pero bueno, básicamente a nivel de pensé que había una pregunta o algo. A nivel del Ecuador, pues estas serían las principales, ¿no? O sea, a nivel del Ecuador serían la de Borbón, la de Manabí, el Progreso. ¿Cuál? Y luego tenemos, bueno, la Cuenca Oriente. Esta no le vamos a hacer mucho caso, digamos, en esta materia, porque recuerden que ustedes tienen una materia que es hidrocarburos, y como la mayor parte o sea, no quiere decir que acá también hay reservas, ¿no? De hidrocarburos, pero, y de hecho acá se siguen buscando, como ya les voy a mostrar. De hecho, para eso hacen un montón de experimentos aquí, para buscar más reservas de hidrocarburos en estas cuencas. Pero bueno, en la cuenca oriente es el sitio principal de reserva de hidrocarburos, entonces ustedes ahí hacen un buen estudio de esta cuenca en la materia de geología de hidrocarburos, ¿no? Entonces, por eso no le hacemos mucho caso a esta. Pero bueno, si dicen como Universidad de Iquiam, esta sería la que más nos debe atraer, ¿no? El estudio de esta cuenca de acá. ¿De acuerdo? Pero yo generalmente en esta parte me hago énfasis en estas que están en la región de lo que llamamos costa nosotros, ¿no? La región de la costa. ¿De acuerdo? En estas tres cuencas principales. Esta de acá, que está ya más continental, verán que es esta parte de aquí, que obviamente coincide con llanuras, ¿no? Verán, esa es la idea, ¿no? La idea es que una cuenca es algo que se está extendiendo, por lo tanto, geográficamente va a haber una llanura, ¿no? Aunque bueno, aquí en la cuenca de Manabí no es tan evidente, porque aquí hay una serie de elevaciones también, pero bueno, las otras cordilleras van por acá, ¿no? Entonces, estas, como les digo, pues para tomar en cuenta que siguen hacia el sur, hacia Perú, ¿no? Y son interesantes desde el punto de vista hidrocarburífero, pero eso no lo vamos a discutir aquí porque, como digo, para eso tienen su materia de geología de hidrocarburos. Por el momento, queremos que se concentren un poco en esa idea de cuál es el espesor de esas cuencas sedimentarias, cuánto debemos obtener de espesor de sedimentos, ¿cierto? Y sobre todo pensar en que si hemos explicado todo del Ecuador, pues bueno, hay algunas cosas que quedan por explicar, como por ejemplo este problema del Golfo de Guayaquil. ¿Sí? Porque pues la idea general de por qué tenemos este accidente tan grande que es el Golfo de Guayaquil aquí, ¿no? ¿Sí? La idea general es que eso obviamente fue una cuenca de extensión que en algún momento, ¿no? Pues el océano lo invadió y simplemente es una cuenca sedimentaria nada más que está invadida por el océano y por lo tanto, si nosotros tratamos de buscar el espesor de la corteza ahí, pues tendríamos que tener órdenes de estos, o sea, un pequeño espesor, ¿no? ¿Se ve? Es lo que deberíamos, en principio, obtener. Obviamente es más difícil de estudiar porque acá, por ejemplo, todo esto está en la zona, digamos, esto está en la tierra, podemos hacer muchas más pruebas. Acá, como esto está debajo del agua, es más difícil de explicar, de estudiar, pero ya vamos a ver precisamente que los resultados dan interpretaciones difíciles de entender en esta zona del Golfo todavía, ¿no? Deberíamos pensar que ahí la corteza se extiende, se hace más finita, ¿no? Como aquí, ¿no? Se extiende la corteza. Deberíamos detectar espesores de corteza más pequeños, ¿no? Y ya vamos a ver que la geofísica sobre todo muestra desde varias técnicas geofísicas, gravimetría, magnetometría, sísmica, que al contrario, ¿no? Aquí en esta zona del Golfo hay como un espesamiento de la corteza. Ahora siempre se ha pensado de que eh, pues eso no, hay algo que está fallando en la geofísica, lo primero que deberíamos pensar. Pero bueno, parece que siguen haciendo más observaciones. Ahora, por ejemplo, hay un estudio muy específico que se hace sobre la isla Puna, ¿no? Que al estar exactamente sobre el Golfo, pues nos permitirá tener mucha mayor precisión, ¿no? Pero, les dicen, si de las dudas que tenemos todavía en la geodinámica del Ecuador es explicar esto, ¿no? ¿Sí? El Golfo de Guayaquil, en principio, entendemos que se ha formado por la extensión de la corteza, que entenderíamos, ¿no? Se está extendiendo, por lo tanto, la corteza debe ser muy fina en esa zona. ¿De acuerdo?
Y al contrario, no se observa eso, se observan espesores de corteza muy grandes acá, lo cual quiere decir que algo no estamos entendiendo todavía respecto a la formación del Golfo de Guayaquil, ¿no? Pero estas tres de acá estamos muy seguros y en esto pues se hace muchos estudios, ¿no? De varios tipos, sobre todo hay mucha geofísica aquí. Y mucho más a partir de que hubo pues el terremoto acá de Manabí, pues un despliegue muy grande en esta zona de instrumentos, lo cual ha dado lugar a varios artículos muy recientes, que es lo que ustedes deben tener en cuenta, sobre todo, o sea, no es que no importe la historia, pero generalmente cuando uno es estudiante está en la etapa de la juventud, ahí a uno lo que le interesa es lo último, lo reciente, lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Y bueno, si quieren novedades en la geodinámica, pues esas novedades de artículos y publicaciones están acá, ¿no? En esta zona. Yo no les voy a mostrar todo, pero por ejemplo, porque hay varios que han ido saliendo. Por ejemplo, Koch 2020, ¿sí? Estructura del antearco, ¿no? Entonces, zona del antearco, o sea, nos le llamamos la región costa, ¿no? La costa le decimos a términos geográficos, pero los términos geológicos le decimos el antearco, ¿no? El forarco. Ahora, ¿ustedes podrían estar en la capacidad de leer estos papers? Pues bueno, esa es la idea, ¿no? Ustedes que comiencen a tener una primera aproximación. Eh, yo no les voy a poner como deberes, yo sé que en otras materias les mandan a leer papers, yo generalmente aquí en quinto semestre pues considero que todavía, que más bien este ejercicio de leer papers se puede hacer ya cuando ustedes comienzan con su tema de tesis, ¿no? Ahí tienen, ahí ya pueden. Pero pues, si me preguntan, si ven, este es un artículo desde 2020, 15 de mayo, justo el año anterior en la pandemia. Pero los datos que vienen acá, pues ustedes van a ver, ¿no? Los datos fueron tomados a partir del terremoto de 2016. Entonces también les da una idea del tiempo de publicación, ¿no? Verán, 2016 fue el terremoto, los datos se tomaron poco después y bueno, recién se terminó de publicar el 2020, ¿no? Entonces un trabajo de 4 años. Bueno, pueden verlos, siempre hay alguien del geofísico de la Politécnica aquí, pero pues bueno, si me preguntan, aquí hay algunas personas que siempre las van a ver relacionadas con estos temas, sobre todo la profesora Susan Beck, ¿no? Que es una de las principales investigadoras en estos temas de geofísica, de sismología sobre todo, ¿no? A nivel de América, en América, ¿no? Bueno, aquí bueno, pueden ver el método en sí, pero lo que yo quiero que vean es esto, ¿no? ¿Ven? Acá está, ¿no? El mapa. Acá yo les puse con nombres, ¿no? Acá están ya un poco más detallados, donde está la cuenca de Borbón, la cuenca de Manabí, la cuenca de Progreso. Y obviamente aquí pues un poco queda en la duda lo que sería el Golfo, ¿no? De Guayaquil. Entonces, estos son métodos sismológicos, ustedes ven acá. Todos esos triangulitos invertidos son estaciones sísmicas que se pusieron después del terremoto de Manabí, que esa es un poco la otra historia que ustedes se van a enfrentar siempre como profesionales de las geociencias, sobre todo si bueno, si se dedican a las minas y eso, pues ya van a ver que allá hay dinero cuando hay minas y petróleo, ¿no? O sea, realmente aquí eso creo que no va a disminuir, sobre todo las minas. Pero si se dedican a temas más de amenaza, de riesgo, pues vayan a ver que cuando después de una gran catástrofe, pues ahí hay una enorme inversión. Ahí, vamos a estudiar ahí, bueno, siempre es después, ¿no? Siempre es hacer antes. Pero entonces, si ven, después del terremoto se pusieron toditas estas, después todo esto es después, ¿no? ¿Sí? Estas estaciones que permiten obviamente hacer un mapeo mucho más fino de estas cuencas sedimentarias, ¿de acuerdo? Entonces aquí les muestran la zona de estudio. Acá hay otros terrenos, ¿no? Que eso pueden ver dentro de la geología, pero aquí estamos hablando de las cuencas sedimentarias. Y bueno, aquí sí les interesa un poco el método, pero lo que les quisiera mostrar es cómo se ve esto luego, ¿no? Ya a nivel de imágenes tomográficas, ¿no? Esos colores que se representan ahí. ¿Sí? Veamos exactamente uno que muestre la parte de las cuencas sedimentarias.
porque bueno, hay varias interpretaciones y discusiones que se pueden hacer. Entonces, si ven este, ¿no? Este es un corte tomográfico ya un poco. Entonces, si ven, esto es lo que se ve la imagen tomográfica, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Entonces, ven estos bloques de acreción, el bloque de terreno de opinión, la corteza de San Lorenzo. Esto es hacia el sur, esto es hacia el norte, y toda esta zona de aquí, si ven cómo se ve esta zona de Manabí. Entonces, no sé si alcanzan a ver, ¿no? Como acá, esta parte de la corteza se ha extendido y acá como esta parte de acá. Obviamente aquí no hay manto directamente, ¿no? Porque la zona aquí es un poquito más complejo. ¿Ven? No es manto nomás que se ha llenado acá, sino que acá tenemos la corteza oceánica de Nazca que también se ha metido ahí. Pero ustedes pueden ver cómo justamente tiene esta forma de acá, ¿no? ¿Ven? Tirado, se ha llenado de sedimentos por acá arriba. Esto sería lo que es la corteza remanente. Y acá, esto azul sería el manto, ¿no? Y esto acá, este azulito más claro, es la corteza de Nazca, ¿no? Porque además de estar en una zona sedimentaria, pues estamos en la zona de subducción. ¿De acuerdo? Entonces, un poco cómo se observa esto con geofísica, ¿no? Y como se les digo, es lo que tratan de ver. Es decir, ya más o menos tenemos esa idea. Entonces, sí, justamente aquí se comprueba con una imagen obtenida por la geofísica, cómo se ve la cuenca de sedimentaria de Manabí. Y bueno, aquí hay discusiones, ¿no? Si aquí, por ejemplo, dice esto es la estructura de piñón alterado, bueno, y ahí pueden ya profundizar más, pero si ven esta imagen, la AA', es precisamente lo que nosotros vemos o lo que predice en inicio la isostasia, ¿de acuerdo? Luego, si hacemos el segmento BB', este es de norte a sur, ¿no? Este es un segmento más pequeño, entonces lo mismo, ¿no? Acá, bueno, ya es menos claro, ¿no? Aquí estas zonas que mismo representan acá, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una subida del manto. Bueno, pero acá una vez más lo que nos interesa es ver la cuenca de Manabí. Acá vemos en cambio la cuenca en toda su extensión, ¿no? Cómo se ha ido creando y cómo hay esta extensión de la corteza inicial, que como dice aquí, ¿no? La idea es, ¿esto es la corteza original o es la estructura de piñón alterado por la extensión? Es lo que se preguntan aquí, ¿no? Entonces, como le dejan con un signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, es igual, es el proceso de la ciencia, ¿no? Cuando alguien hace esto, no es que ya va a responder siempre todo, ¿no? O sea, da una respuesta, por eso lo reciben como un paper, ¿no? O sea, ustedes van a aportar, pero siempre hay dudas, por ejemplo, aquí lo que dice, ¿no? Que me ponen aquí con un... Ahora, lo que no vale hacer es poner todo esto con incógnitas, ¿no? Es decir, no, pues si no está concluyendo nada, entonces no, pues hay que estudiar más, pero aquí dice, concluimos que esta estructura es la estructura piñón, esta es la corteza de San Lorenzo, el manto. Y aquí todavía, bueno, aquí está muy claro que este es los sedimentos de Manabí, ¿no? La cuenca sedimentaria de Manabí, ¿de acuerdo? Entonces verán la extensión, el espesor que dan para esta cuenca, ¿no? Entonces verán, es mucho menor que los 22 kilómetros. Esto recuerden que es el máximo valor que deberíamos tener, ¿de acuerdo? Es el máximo, ¿no? O sea, menos de eso, ¿sí? Lo raro sería que en la imagen tomográfica, aquí esto me salga 30 kilómetros, por ejemplo. Es decir, que algo no está bien en la geofísica. Aquí, si ven, sale un poquito menos de 10 kilómetros, ¿no? De sedimentos, de espesor, de sedimentarios, ¿no? Luego, junto con la corteza, bueno, aquí está corteza, es el resto de la corteza, que como les digo, la pregunta es si esa corteza que está debajo de Manabí es la estructura piñón alterada, como le ponen aquí. Eso, pues, hará falta más estudios. Pero, pues, este es un primer, no sé si hay otro que les podamos mostrar sobre estos Butler. Verán, esto, como les digo, es del año pasado, ¿no? Um, ese es el uno y el otro es de los compañeros de la Politécnica Nacional. No, esto no, no, no. Hay otro, justamente de este mismo grupo,
pero creo que no lo tengo por aquí. Pero además este es el más claro, ¿no? El otro, pues sí es con otras técnicas, tratando de mostrar lo mismo, pero, bueno, considero al menos que este es el más claro, ¿no? Y luego, pues otro, ¿sí? Este, por ejemplo, igual, ¿no? De geofísica, pero con otras técnicas. El que les monté hace rato era de sismología, ¿no? De tomografía sísmica. Este es con magnetometría y gravimetría. Esto hemos de volver a ver bastante luego en la parte de geofísica, pero una vez más, ¿no? ¿Se ven? Aquí otra vez en el mapa original, como les muestra. Aquí, por ejemplo, para que vean, ¿no? De un paper a otro, cómo las interpretaciones pueden cambiar. Aquí, por ejemplo, no le pone la cuenca no le menciona la cuenca de Borbón, ¿no? Pero sí menciona el de Manabí, obviamente, y el de Progreso, que está por acá abajo. ¿Sí? Y obviamente lo que tratan de estudiar esto es con magnetometría y con gravimetría. Como les digo, técnicas que trataremos un poco de ver. Pero brevemente, pues, si ven, ver que estas anomalías de color verde acá, ¿ven? Se relacionan con eh, aquí se alcanza, no, aquí le pone otro, si ven acá aquí no le muestra, aquí está el de Borbón, ¿no? Si aquí sin este mapa así le muestra. Vamos un poco más grande, bueno, mucho. ¿Sí? La cuenca cimentaria de Borbón, la de Manabí, la del Progreso, otra vez, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, ya le nombra este, ¿no? Si ven, le dice esto del Golfo de Guayaquil, que es uh, una subcuenca, ¿no? Porque como les digo, aquí van a ver, ¿no? Por eso no le pone solamente Golfo de Guayaquil, aquí le pone la subcuenca de Esperanza, porque precisamente hay otros, ¿no? Otras interpretaciones sobre lo que está pasando aquí en el Golfo de Guayaquil. Pero ustedes ven estos colores, se relacionan ahora con perturbaciones gravimétricas. Bueno, entonces, eso por mostrarles dos papers. Obviamente les decía, ¿no? La idea es que esto es nuevo, novedoso, esto es del 2020, igual, el año pasado. Este año todavía no ha habido ninguno nuevo. O sí, no ha habido ninguno nuevo sobre estos temas, ¿no? Sobre esta parte. Entonces, sí, ven, son un poco ya, por si acaso, esto lo hicieron para buscar petróleo, ¿no? Obviamente acá, esta parte lo hicieron entre Petrochina y Petroecuador para buscar petróleo en toda la zona de la costa. Pero bueno, este no es el artículo que habla sobre el petróleo, habla sobre las cuencas, ¿no? Zonas más. Es un poco también para ver cómo va la investigación, ¿no? A veces la investigación, pues hay gente que participa en esto para buscar recursos naturales, pero los resultados también pueden ser utilizados para conocimiento más general de la región, ¿no? De estas cuencas sedimentarias que nosotros hemos tratado de modelar en principio con esto que tenemos acá, ¿no? Eh, Hay otros papers, por ejemplo, yo tengo igual un paper ahí, hay otros de otros autores. Solo les menciono estos dos que pueden ir a ver, para que vean que es una zona donde se investiga bastante, ¿no? Hay una zona de investigación, hay proyectos internacionales que se desarrollan en esas cuencas sedimentarias y eso es parte también de las cuestiones que ustedes tienen que estar al tanto, ¿no? O sea, estudiantes de geociencias, aunque igual luego no vayan a dedicarse a la investigación, ¿no? Pero mientras son estudiantes, esa es un poco la dinámica, ¿no? O sea, estar al día, qué se está publicando, qué no se está publicando, por qué se está publicando tanto sobre esa zona. Entonces, como les digo, ¿no? Hay dos razones. Una es que se sigue prospectando hidrocarburos ahí. ¿Sí? De hecho, esos estudios que les digo de Petrochina y Petroecuador es para el gas, buscar gas, yacimientos de gas en esas cuencas. Y otra es por el terremoto que hubo, ¿no? Que hizo que haya muchas misiones internacionales, que se pongan muchas estaciones, se puede estudiar de manera mucho más precisa esas cuencas sedimentarias, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, de aquí nos tocaría ver el siguiente que sería ahora qué pasa con las cordilleras, ¿no? ¿Qué sucede ahora cuando hay una compresión? Pero eso
pienso que sería interesante si se les queda de, como deber, ¿no? Para el deber de mañana. Entonces, eso tenerlo claro. ¿De acuerdo? Entonces, verán esto, como les digo, lo que nos permitió encontrar es un espesor máximo de sedimentos. Este HSB, 22 kilómetros, ¿no? O sea, es un límite, ¿no? No puede haber más cuencas sedimentarias más anchas. Y en realidad, pues, lo siempre observamos en las imágenes tomográficas de Manabí, Esmeraldas, Borbón, sobre todo la de Manabí, ¿no? Que, como digo, ahora tenemos ya un muy buen conocimiento gracias a todos estos estudios de tomografía que se han hecho después del terremoto, ¿no? Entonces, ahí hay bastante conocimiento. Y como les digo yo, también he tocado trabajar un poco sobre eso, pero eso pues no, tampoco es cuestión de convertir estas clases en seminarios de investigación, ¿no? Más bien, decirles, miren, sobre esta zona se está estudiando bastante, entonces ahí puede estar al día un poco sobre las últimas publicaciones que se han hecho sobre estas zonas, ¿no? Yo les muestro obviamente a nivel de geofísica, ¿no? Obviamente igual a nivel de geología pura, igual, hay muchas cosas que se discuten sobre esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, terminamos con la isostasia. Sí, ya le quité la presentación de la pantalla. Y también aprovechar para, bueno, que nuestra idea siempre como geociencias es, si bien nosotros somos universidad amazónica y luego seguramente los temas de investigación se relacionan con la Amazonía, pero recuerden, somos ciencia, ¿no? De hecho, deberíamos pensarlo mucho más allá, ver el resto del planeta también, ¿no? Pero al menos del Ecuador, por eso les digo, al menos de la base del Ecuador, debemos estar muy seguros que conocemos bien, pero el resto, pues, es bastante amplio. Obviamente lo interesante de la zona en la que estamos es que falta todavía muchos estudios, por lo tanto nosotros podemos seguir aportando, ¿no? Posteriormente. Pero pues no quiere decir que porque seamos universidad amazónica nos vamos a olvidar de lo que pasa en la zona de la costa ni en la sierra, ¿no? O sea, nuestro estudio es amplio, ¿no? Nosotros no, o sea, la ciencia no es por provincias, ¿no? O sea, no se puede decir voy a estudiar en tal provincia, entonces solo voy a aprender lo que hay en esa provincia, ¿no? O sea, eso no, así no funciona la ciencia. O sea, la ciencia es internacional, es algo difícil de procesar generalmente, ¿no? Para los que están fuera del ambiente científico, ¿cierto? Pero bueno, ustedes ya están un poco adentro, entonces se supone que como alumnos ya deberían tener esa primera apreciación, ¿no? O sea, que esto no tiene fronteras, ¿no? O sea, así que a veces sí, nos toca discutir poco esto de las cuencas sedimentarias en la región costa, ¿no? Pero o sea, no es que estamos sacando recursos de la Amazonía para ir a regalárselos en la costa, ¿no? En realidad al final resulta un poco así, ¿no? Todos los recursos salen de aquí al final de la exportación, pero simplemente el hecho de decir, no, es que necesitamos solo concentrarnos en la Amazonía, no veamos lo que sucede en las otras regiones. No, o sea, a nivel de geociencias de eso no podemos coger la Tierra y cortarle un pedazo, ¿no? De napo, así, decir, el resto es el espacio, ¿no? O sea, hay que conocer toda la estructura inicialmente. Luego, pues sí, en los temas de investigación, claro, ya conocer su tesis, por ejemplo, sería interesante que nos concentremos en problemas que hay aquí, ¿no? Cercanos. ¿Sí? Pero como les digo, no es la idea inicial, ¿no? De que simplemente tenemos que olvidarnos de lo que sucede en el resto del mundo y cerrarnos en una sola provincia, ¿no? O región, ¿no? Porque bueno, no es la Universidad del Napo, pero la Universidad Amazónica. No, tenemos que primero entender bien el contexto. Luego, pues, ya iremos precisando temas que seguramente son más específicos a las necesidades locales, ¿no es cierto? Entonces, eso como les digo, ¿no? Siempre es la discusión, ¿no? ¿Para qué están estudiando esas regiones de la costa? Ahí se está estudiando mucho. Pues no estamos haciendo proyectos de investigación ahí, pero hay que empezar conociendo, ¿no? O sea, esos estudios, por ejemplo, que se han hecho en la costa, ya nos sirven a nosotros para tener otras apreciaciones sobre lo que puede suceder acá en la región que estamos, ¿cierto?
Entonces hay que saberlos, ¿no? O sea, al menos los del Ecuador, como les digo, habría que saber todos los internacionales, pero al menos los de la zona del Ecuador. A mí un poco de temor hay esas ideas de que pues, cada universidad es prácticamente tiene que dedicarse solo a hacer lo que pase alrededor de la universidad, ¿no? Medio complicado, ¿no? Así no funciona la ciencia, ¿no? O sea, eso no, ese es el desastre total, ¿no? Obviamente hay que invertir, obviamente con prioridad en la zona en la que uno está. Si han puesto una universidad en Napo es porque obviamente hace falta mucho estudio todavía acá, ¿no? Pero pues hay que conocer, hay que saber lo que sucede en otros lados también, si no, pues no se puede hacer la ciencia así, ¿no? Bien, entonces el siguiente tema sería lo que tenemos como, hasta ahora recuerden que hemos expresado, todo esto de la isostasia se basa en la existencia de una tensión litostática, un esfuerzo litostático, ¿se acuerdan? Que es vertical. Pues esto no es todo, ¿no? Porque también existen eh, esfuerzos horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, a más del esfuerzo vertical, el esfuerzo litostático, que recuerden, dedujimos hace un rato en la clase anterior, nosotros tenemos que entender ahora que no funciona trabajar solamente en esa dimensión, ¿no? Tenemos que pensar siempre en tres dimensiones. Entonces, vamos a pensar que acá hay un área de prueba. A ver, estos ejes serían, a este lo voy a llamar el Z, a este el X, a este el Y. Bueno, en otros libros a este tal vez le llamen el Z, eso no es problema, ¿no? Pero nada más seguimos con esto. Tengo una superficie de prueba sobre lo que voy a aplicar una fuerza, y recuerden que la fuerza la puedo obtener multiplicando el esfuerzo por el área. Entonces, aquí estaba el esfuerzo litostático en la dirección vertical, ¿se acuerdan? El esfuerzo litostático que yo había obtenido, el esfuerzo que le había llamado Y, era Rho G H. Profe, ¿Sí? estoy compartiendo la pantalla. O sea, es que no se ve la pizarra. Solo yo. Sí Eh, se ve, no, ya dejé de compartir. yo Tal sí vez estoy viendo. sí, no, porque ya le puse dejar de compartir. Pero por si acaso revísenlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, me dan la. Dicen por qué. No, ya le quité justamente el compartir pantalla, por eso revisen si es que no se está. Sí, yo solo lo verá a mí. Sí, ahora bien que le revisas ahí. Entonces recuerden que estas fuerzas, ¿yo cómo las obtengo? Las voy a tener multiplicando el esfuerzo por el área. Supongo que estas áreas son delta A, diferenciales, ¿no? Y esto simplemente obtendré, el esfuerzo me da la dirección. Entonces estoy aquí aplicando un esfuerzo en la dirección XX, multiplicado por el área delta A. Esta fuerza es la que yo puedo representar con una flechita, ¿no? Es una fuerza. El esfuerzo no. Vamos a ver. En cambio, este estaría en la dirección, voy a dibujar bien, en la dirección X, en la dirección Z, sería el esfuerzo Z por el área. Entonces, esto quiere decir que existen otros esfuerzos, que son los esfuerzos XXZZ. Todavía no hemos llegado al punto en que me expliquemos por qué necesitamos poner con dos letras y no solo con una. Ya vamos a llegar. Hasta ahora habíamos calculado este. Y lo que nos interesa acá es saber que nosotros podemos expresar eh, si esto fuese un líquido, ¿no? Si esto fuese un líquido, estos tres esfuerzos en un líquido como el agua, XX igual a Y, ZZ. Y aquí venimos una vez más, ¿no? Hace un rato estamos diciendo, no, esto se comporta como un fluido, y acá vamos a decir que no, que en realidad
esa primera aproximación no es la mejor. La primera aproximación de la isostasia, pensar que eso es como un fluido que flota y no hay esfuerzos laterales porque todo es vertical. Es una primera aproximación. Sirve para obtener 22 kilómetros de cuenca sedimentaria, lo que van a tener ustedes en el deber un poco, como obtener la altura de una cordillera, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, esa es una primera aproximación, pero esto no es un líquido, ¿no? Entonces hay unos esfuerzos laterales que cambian esa estructura, ¿no? Que nosotros tenemos que... ¿sí? Esto sería un líquido, ¿no? Obviamente en la corteza, o directamente, ¿no? En la litosfera, ¿sí? Voy a obtener lo mismo, lo que es originalmente, el vertical, ese no va a cambiar, pero le tengo que agregar una componente, ¿no? Una componente que le voy a llamar delta. ¿Sí? Y lo mismo para la Y, bueno, obviamente la Y es la misma. Sí, lo voy a poner así, aunque es repetitivo, pero para más o menos darnos cuenta. Y la Z es la componente Y más un delta, verán que es la delta. Bien. ¿Dónde? Son los esfuerzos. Tenemos otro color. Esta palabra, ¿no? Deviatóricos. Deviatóricos, ¿no? Esta palabra. Son unas componentes adicionales que yo debo sumarle al esfuerzo, que sería un líquido, serían todos iguales, pero no es así. Hay un componente lateral. ¿De acuerdo? Esta componente deviatórica, ¿sí? ¿Por qué se produce? Porque precisamente es de origen tectónico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que viene de compresiones o extensiones laterales ocasionadas por la dinámica de las placas, ¿no? Entonces, este componente deviatórica puede ser de compresión o de extensión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el esfuerzo horizontal? Pues nada, es el esfuerzo vertical, que es ρGH, más una componente deviatórica. El vertical, pues nada, es el vertical y nada más. Y el otro horizontal es la componente vertical más un θ, ¿no? La deviatórica en la dirección Z. Que aquí se interesan las direcciones, porque saben que la compresión en la corteza o la extensión no necesariamente es de la misma dirección, ¿no? Entonces verán, ¿no? Esto sería si es un líquido, pero no se comporta totalmente como un líquido. Hay una componente adicional, una componente deviatórica. Y aquí lo importante es que eh, necesitamos en algunos casos que esto sea positivo o puede ser negativo, dependiendo si es de compresión o de extensión. Generalmente, los signos se los pudo haber escogido como uno se le ocurra, ¿sí? O haber llamado negativo a la compresión, positivo a la extensión, o al revés. Nada más que esto se relaciona, recuerden, con las presiones, ¿no? ¿Sí ven? Si esto fuese un líquido, esto serían presiones hidrostáticas, las que han estudiado desde hace rato. Esas presiones, pues, se escogen positivas, ¿no? Es decir, que cuando es compresión, positivo, y cuando es extensión es negativo, ¿no? Es decir, ya ni modo, es preferible borrar, ¿no? Ya no tenemos más espacio. Entonces, las componentes y en general el esfuerzo.
mayor que cero, entonces positivo, ¿no? En este caso, compresión. El delta sigma, verán que es la letra griega sigma, es menor que cero, negativo, estaremos en una extensión, ¿de acuerdo? Verán que ese más menos, como les digo, es una pura, eh, una convención que se inició al inicio, cuando se empezó a estudiar esto, así que ya se quedó ahí, porque lo que se quería es que la compresión, la presión sea positiva, si mantenga siendo positivo. Se pudo haber cogido al revés, ¿no? Ese más menos no me dice absolutamente nada, ¿no? Puede haber trabajado perfectamente con los otros signos, pero bueno, ya se escogió así, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Digo, no es que cuando salgan al terreno y encuentran una zona de compresión, van a encontrar unos signos ahí positivos marcados en el terreno, ¿no? Simplemente se decidió así y bueno, hay que seguir porque todo está escrito así, pero ese signo es importante, ¿no? Positivo o negativo. Lo mismo sería para el Z, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Y, como siempre es compresivo, siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? Pero acá, pues bueno, va a depender si este puede ser mayor que el de acá, puede ser positivo o negativo, hay varios casos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero este positivo o negativo es importante que ya se lo fijen porque siempre va a aparecer. Igual un poco la idea de estos valores. El sigma XX puede estar, por ejemplo, entre -10 hasta los 100 megapascales en compresión, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Puede haber esfuerzos compresivos desde -10 a -100 megapascales. Un poco el orden de estos esfuerzos deviatóricos. Aquí, por ejemplo, siempre podíamos hacer también, consultar un poco, hay mapas a nivel mundial de estos esfuerzos, podemos verlos, pero bueno, creo que no hace falta en este momento, ¿no? Podemos verlo, pero les menciono, recuerden que les mostraba esos mapas de sismicidad, bueno, también hay gente que se dedica a estudiar precisamente solamente los esfuerzos, la distribución de esfuerzos a nivel de mapas globales, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, sería interesante aquí es cómo mido esos esfuerzos a nivel de... porque, bueno, los sismos ya creo que tienen un poco la idea. Hay unos aparatos llamados sismómetros que registran los sismos, pero los esfuerzos, ¿cómo mido eso? En el laboratorio, obviamente, yo puedo coger pedazos de roca y someterles a esfuerzos, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, que tengo estos valores a nivel de la corteza? ¿De dónde salieron esos valores? Bueno, hay varias maneras, ¿no? De hecho, en el libro es interesante, el libro refiriendo siempre a Turco de Schubert, ahí hay todo un capítulo interesante sobre los diversos aparatos que me pueden servir para medir estos esfuerzos. Por ejemplo, algo bastante que va a progresar más a medida que haya más minería en el Ecuador es que cuando uno hace excavaciones hay ciertas zonas en las que se puede poner galgas extensiométricas y elementos que cuando cambian su extensión, producen una corriente eléctrica y se puede medir, ¿no? Igual si es compresión o extensión. Esa es una manera, ¿no? Directa de medir estos esfuerzos, ¿no? En ciertas zonas de... Otras son maneras indirectas, por ejemplo, a través de imágenes satelitales, de interferometría satelital. Me permite saber, haciendo interferometría de las regiones, saber en qué zonas hay compresión, en qué zonas hay extensión, ¿no? Y hay algunos otros procesos más, por ejemplo, procesos hidráulicos que requieren inyección de fluidos, ¿sí? También me pueden permitir medir esos esfuerzos directamente en el terreno, ¿no? Esto obviamente digo, si quieren alguna vez una oportunidad esperamos todavía ir a visitar más minas, alguna vez ya hemos ido a los túneles minas, ahí generalmente van a encontrar en algunas zonas puestas unas galgas extensiométricas precisamente para medir, tener sensores de cuánto están los esfuerzos en esa zona, ¿no? de los túneles, que luego pueden utilizarse también como datos exteriores, ¿no? para comprobar cómo están las zonas a nivel
de la corteza. Pero verán que estamos viendo en escala grande, ¿no? Pero también esto se puede medir en escala más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, con esto llegamos a lo que sería, vamos acercándonos a lo que sería ya nuestra teoría de la elasticidad. Entonces, no estamos haciendo un estudio histórico de la elasticidad. De hecho, pues a veces, bueno, esto, ¿por qué debo estudiar la teoría de la elasticidad? Eh, si por general abren un libro de geología estructural, específicamente, en geología van a encontrar mucho de esta notación, ¿no? Estos sigmas XX, ¿sí? Vamos viendo que se relacionan a esfuerzos o tensiones, en inglés la palabra es el estrés, ¿no? Entonces, aún así no utilicen todas las ecuaciones, al menos hay que tener una idea básica de cómo funciona este proceso, ¿no? Ahora vamos a reducirnos un poco, solamente a dos dimensiones, antes de pasar a complicarnos más en tres. En dos dimensiones tenemos dos componentes. Dos componentes del esfuerzo. Dos componentes, no, los componentes normales, con letras más grandes, normales. Del esfuerzo, ¿no? Pongamos la componente XX y la componente. Me voy a olvidar por el momento que tengo esa dirección Z, ¿de acuerdo? Solo voy a concentrarme en dos dimensiones, X y Y. Tengo dos componentes que puedo llamar normales, pero además de eso tengo adicionalmente hay dos componentes cortantes. Y aquí es donde vamos a ver por qué necesitábamos esas dos letras. Sí, hay dos componentes normales, ¿no? XX y Y, pero hay componentes cortantes de la forma XY y X. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que nosotros necesitamos siempre los esfuerzos ponerles esas dos letras abajo, ¿no? Porque hay que diferenciar los esfuerzos normales, que pueden ser de compresión o extensión, de los esfuerzos cortantes, ¿no? Que los vamos a simbolizar con XY y X. Entonces, en general, si nosotros tenemos esto, vamos a dibujar un pequeño cuadrado de prueba. ¿Sí? Yo puedo tener esto como esfuerzo, esto y esto. Verán que las dos componentes son las que generan el esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Esto sería mi componente XY, por ejemplo. Y luego tengo, voy a poner con otro color para que se note que son dos. No son vectores, ¿no? Verán, por favor. Este para acá y este para acá. Serían mis componentes y X. Entonces, repito, verán, el esfuerzo no es una fuerza, ¿no? Está más relacionada con la presión. ¿Es una presión directamente? No, en realidad la presión es una componente del esfuerzo. Ya vimos que se iguala a la presión siempre y cuando sea un líquido, pero no es un líquido. Entonces, por ejemplo, ¿en un líquido existen esfuerzos cortantes? No, en principio no está. Esa es la definición de un líquido. Bueno, pues ustedes en un líquido lo pueden comprimir, extender, pero no le pueden hacer un esfuerzo cortante, en principio, ¿no? ¿Sí? O sea, traten de deformar un líquido así, pues nada, simplemente el líquido vuelve a su estabilidad. En un líquido no hay esfuerzos cortantes, ¿no? Pero en un sólido sí, ¿sí? Ustedes pueden establecer un esfuerzo cortante, un esfuerzo de cizalladura también se conoce, ¿no? De cortante o de cizalladura o de tijera también se dice, ¿no? Entonces verán que, como les digo, estas flechitas que yo pongo es una forma que tratamos de simbolizar, pero no es que sean
vectores, ¿no? No son vectores. Son estas 4 componentes. Y lo primero que observo de aquí, bueno, ya hemos discutido sobre los signos, ¿verdad? Primera cosa. Entonces, imagínense este caso, tengo este cuadradito de prueba, yo le hago esfuerzos XY y X. Aquí lo que se debe cumplir es que sigma de XY tiene que ser igual a sigma de YX para que no exista rotación. ¿Sí? Porque si el uno de los dos es mayor que el otro, esto va a empezar a rotar, ¿no? ¿Sí? Va a generar un torque y mi medio va a empezar a rotar. Y eso no quiero aquí. Lo único que quiero es deformarlo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que necesito, por lo tanto, 3 componentes para definir el esfuerzo en 2 dimensiones. Que verán que no son componentes IJK, ¿no? Por si acaso, estoy hablando en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? No hay IJK aquí, ¿no? Son vectores. Son las componentes XX, y YX o XY, ¿no? Pues cualquiera de las dos, porque deben ser iguales para que haya. Entonces verán, ¿no? Les digo, estas no son las componentes de un vector. Es otro tipo de magnitud. De hecho, esta magnitud es lo que se conoce como un tensor. Nada más que, pues, consideramos que el concepto de tensor es mejor esperar para verlo en geofísica, ¿no? Por el momento, pues, nos quedamos con el hecho de que si quiero medir un esfuerzo, yo necesito 3 componentes en 2 dimensiones. Todavía no hemos pasado a 3 dimensiones, ¿cierto? Estamos en 2 dimensiones y con esas 2 dimensiones, pues nosotros podemos trabajar para ir estableciendo nuestras diversos escenarios en los cuales podamos aplicar. Entonces, verán que aquí empezamos justamente ya a ingresar a lo que sería ya nueva física, ¿no? La teoría de la elasticidad, porque la parte anterior de la isostasia es una aplicación de la hidrostática, que ustedes ya vieron, en primer semestre se ve eso, y han repetido mucho por aquí y por allá en algunas materias. Pero esto ya es física nueva, verdaderamente, ¿no? Son nuevas teorías. Entonces, ir pensando que estos componentes, recuerden que los esfuerzos en que se miden en unidades de presión, en pascales, y a nivel de la tectónica, pues son valores que están en el orden de los megapascales, de millones de pascales. ¿Bueno? Entonces, la idea precisamente de este curso es que ustedes vayan poco a poco ingresando a la utilización de estos términos, porque si no, pues simplemente los podríamos lanzar ahí, ¿no? Si miren, son los esfuerzos, se miden en megapascales, bueno, y ahora sí estudiemos la deformación de los estratos y las fallas. Tal vez sería otra manera de ver este curso, ¿no? ¿Sí? Y luego, bueno, salgamos al terreno a ver deformaciones, a ver fallas, también es parte del curso, ¿no? Pero la idea es justamente combinar un poco la materia, o sea, combinar las diversas materias. Entonces, en esta específicamente nos centramos un poco más en que ustedes aprendan a manipular estas ecuaciones y estas variadas expresiones que generalmente pueden ser nuevas, ¿no? Listo, entonces, verán, como les digo, esto, les insisto, no es un vector, ¿no? Son 3 componentes que necesito en 2 dimensiones. Y aquí no sé si directamente pasar al caso de las 3 dimensiones, porque hay un caso interesante que podríamos tratarlo, que sería el de la rotación de los ejes, pero generalmente pues no lo sabemos ver con todos sus detalles, porque son unas 2 ecuaciones nada más que necesitamos antes de pasar a la otra definición, ¿no? Pero bueno.
bueno, por si acaso, yo creo que sí, a veces es necesario, ¿no? Terminemos hasta ahí con este último tema. Entonces tenemos nuestras tres componentes y lo que puede suceder ahora es que para terminar esta clase, nos quedamos a la mitad de lo siguiente. ¿Qué pasaría? Verán que estamos hablando de la rotación de nuestro elemento. En este caso, un cuadradito de prueba infinitesimal. No queremos que rote, pero en cambio a veces vamos a querer rotar, eso va a ser necesario. Y por eso es importante. Entonces, una cosa es la rotación del elemento de prueba, del elemento elástico. Pongamos, este es mi elemento de prueba. Y yo le someto los esfuerzos y yo quiero que esto no rote, quiero que se deforme nada más. Pero en cambio, yo con mis ejes, yo puedo rotar alrededor de mi elemento. Y eso es algo, de hecho, que ustedes hacen. Esperemos, cuando vayan al terreno a ver ahí los estratos, precisamente, es algo que tienen que hacer, buscar ciertos planos, moviendo y rotando su sistema de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que, ¿verán? No quiero rotación del elemento, pero sí quiero rotar con todos mis ejes. Entonces, para esas ecuaciones de rotación, yo puedo establecer, y de hecho es un ejercicio igual que podríamos hacer, no sé si lo hicieron en la parte de álgebra lineal, ¿no? Cuando hago la rotación en un sistema de diferencia en dos dimensiones, en realidad lo que hago es la multiplicación por una matriz, ¿no? Pero más o menos lo que yo quiero, es lo que insisto, es que mis ejes originales, por ejemplo, este le he llamado el eje X y el eje Y, ¿sí? ¿Verán? ¿No? Entonces, esto no es la diferencia entre rotar el elemento y rotar los ejes. Entonces, lo que voy a hacer es rotar mis ejes. Ahora, este será mi X prima y Y prima. Y obviamente, si este ángulo se rotó el ángulo teta, acá también tiene que haberse movido un ángulo teta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Esa es la diferencia entre rotar mi elemento, que no quiero que suceda, no quiero rotación, quiero solo deformación. Y ahora lo que sí quiero ahora es rotar mis ejes de posicionamiento. Porque ustedes van a ver que rotando mis ejes de posicionamiento, yo puedo facilitar los cálculos. Entonces, digo, otro ejercicio interesante que podríamos hacer aquí, es uno de los ejercicios, una aplicación del álgebra lineal, de hecho, es encontrar las ecuaciones una vez rotado un ángulo teta, nuestro sistema de referencia, ¿no? En este caso simplemente les voy a escribir, ¿no? Para primero ver. Me quedaría que ahora mi nueva componente XX en la componente X', ¿no? Rotada va a ser igual a XX coseno cuadrado de teta más nada más que aquí no me va a alcanzar y quiero que me alcance todo en una sola línea. Bueno, coseno cuadrado de teta. Y toca borrar el eje. Entonces verán, ¿no? Esto de acá es enrotado, la original, en rotación con la comilla. De modo, toca borrar esto. Más el XY seno de 2 teta, donde teta es el ángulo de rotación. La componente X' y Y', la de corte, va a ser un medio de Y menos XX seno de 2 teta. Vamos a más bien. Más XX coseno de 2 teta. Y finalmente, la Y', Y' va a ser XX seno cuadrado del ángulo teta más coseno cuadrado del ángulo teta menos, aquí hay un menos, cuidado. Entonces es como yo puedo encontrar cuáles son los valores de mis componentes una vez que yo he hecho la rotación de mis ejes, ¿no? Ahora, todas estas ecuaciones, igual yo no les subrayo, no es que vamos a utilizarlas completamente. De hecho, una
Este es un ejercicio de trigonometría, no es inmediato, sí lleva algunos cálculos que hay que hacer para ir transformando de un sistema de referencia a otro, pero son ecuaciones muy comunes que siempre van a utilizar, no solamente en los esfuerzos, sino en varias ocasiones. ¿No? Porque generalmente es algo que uno hace, ¿no? Uno llega a un sistema de referencia y haciendo una rotación de ejes, yo puedo ver que mis ecuaciones se van a simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena conocerlas. No digo, no las vamos a utilizar demasiado, pero sí vale la pena conocer esas ecuaciones. Entonces, no sé si podemos avanzar un pequeño tema más. Eh, sí, porque todavía tenemos 15 minutos. Entonces, el siguiente tema, o quedamos hasta ahí. No, porque después nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, porque aquí lo que nos quedaría ver, por si acaso adelanto un poco, pero no lo voy a escribir porque ya es suficiente de ecuaciones. Pero ya les adelanto un poco cuál es la idea. La idea es que yo cuando salgo al campo, yo busco hacer que esta componente cortante sea cero. ¿De acuerdo? Y ese momento en que mi componente cortante sea cero es lo que yo voy a conocer como los ejes principales. Entonces, eso me permite establecer unas ecuaciones que simplifiquen mi proceso de trabajo en el campo. ¿De acuerdo? Entonces, van a ver que puede encontrar siempre un sistema de referencia en el cual esta componente cortante sea cero. Y solo me voy a quedar con las componentes normales del esfuerzo. Eso es lo que deberíamos hacer. Igual, no vamos a hacer todas las ecuaciones, pero sí es importante saber que nace de este sistema de rotaciones que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden pensar un poco para el deber. Recuerden, como les digo, los que no estaban al inicio, eh, decía que yo generalmente hago la calificación una vez que les envío el siguiente deber. Es decir, mañana les pondré otro deber que está relacionado a la parte de la isostasia todavía. Desde esto de los esfuerzos, a la isostasia. Y mientras les pongo ese deber, entonces ya les calificaré este primero que alguien, me parece que alguien, sí, por ejemplo, ya se dio el caso, vale la pena insistir a veces, alguien me presentó una justificación por ahí, ¿no? Sobre un atraso. Entonces, bueno, es el caso, ¿no? A veces puede haber un atraso, entonces pues, puede justificar. Pero obviamente los que han subido atrasados, si no tiene justificación, pues habrá una sanción, ¿no? En cierto número de puntos, dependiendo del tiempo de atraso. Verán que son casi 24 horas que yo les dejo para que hagan el ejercicio, ¿no? No es no 2 ni 3 horas, para que, bueno, se acomoden ahí. Pero tampoco podemos dejar una semana, ¿no? Pero por si acaso, digo, si alguien me acuerdo que ya me escribió ahí diciendo, pues tengo este problema, un problema de salud, entonces por favor voy a subir atrasado el deber. Bueno, entonces se puede, ¿no? Hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, pero obviamente hay que decirlo, porque si no, después no puede saber. Pero generalmente, pues para eso hay un tiempo en el cual necesitamos que ustedes suban su deber, ¿no? No creo que ha habido más cuestiones. De todas maneras, había compañeros que solicitaron una, estoy viendo por si acaso haya habido, no, pues no, una inquietud más, pero la otra cuestión es que si ven que hay compañeros que solicitaron, por ejemplo, una tutoría, eh, y otros me dijeron, pues, si lo podía dejar grabado, entonces grabamos la tutoría, yo lo subí ahí al canal de YouTube. No le puse obviamente el link en la clase, por si acaso, porque yo quiero que en la clase quede solamente las clases, de tal manera que quede más ordenado, porque si podemos poner las tutorías por aquí, más cosas por allá, es más difícil, ¿no? Para los que no pueden conectarse directamente a esta clase, aunque pues yo veo que, bueno, el número ya vimos que estamos correctos en los nombres, al menos, que también estamos comprobando, pero así que no todos se pueden conectar ahorita, ¿no? Entonces,
Igual ver que esto de las tutorías no hay problema, pero hay un tiempo, ¿no? Por eso les decía, yo les pongo mañana más o menos el deber a las 9, 10 de la mañana, ustedes lo pueden revisar, empiezan a hacerlo. Entonces, si hasta la tarde tienen alguna duda, pues se puede plantear una tutoría, ¿no? Pero no, por ejemplo, el miércoles en la mañana, porque el miércoles en la mañana ya vamos a estar en clases, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay un tiempo, si bien es amplio, pero también no va a pensar que, por ejemplo, puedo plantear tutorías el miércoles a las 5 de la mañana para ver si hago el ejercicio que tengo que presentar a las 9, ¿no? Entonces, hay unos tiempos en los cuales se puede hacer, no hay ningún problema. Y ya lo decía, hicimos una primera experiencia, entonces tengan presente eso, ¿no? De los tiempos que tenemos para hacer el deber. Listo, entonces creo que quedamos hasta ahí, como digo, para no quedarnos a medias, así que voy a detener la grabación.